Muy buenas noches, bienvenidos a las 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película La muerte tenía un precio, el título que se le puso en España a Por unos dólares más, de Sergio Leone. Forma parte de la trilogía conocida como la trilogía del dólar o de los dólares, que empieza con Por un puñado de dólares, después La muerte tenía un precio y por último El bueno, el feo y el malo. Es el nacimiento, por así decirlo, de algo que se le llamó el spaghetti western, pero no confundamos, hubo spaghetti western y hubo westerns estupendos, como es el caso de este de Sergio Leone. A mí realmente me parece el mejor de la trilogía, donde está todo realmente en su sitio. ¿Qué había ocurrido? ¿Y de dónde nace esto? Pues yo creo que habría que irse al año 61 o 62, cuando Harold Rhine trata de adaptar y adapta las novelas de Karl May, cuyo protagonista es Winnetou, y empiezan a hacerse en Alemania unos western que curiosamente tienen una gran acogida de público en España. En España y luego en Italia y luego en Francia y en todas partes. Trabajan unos actores de Hollywood como de segunda mano, tipo Les Barker, o incluso algunos que han sido estrellas como Stewart Granger, y las películas aquellas funcionan muy bien. Y bueno, quizá porque en Italia se está harto ya del peplum, de que toda la década del 50 ha estado en función, por un lado, de un cine de terror, cuyo exponente máximo sería Mario Bava, y por otro lado, las películas de peplum, ya saben ustedes, el peplum es la faldita corta que llevaban los soldados romanos, pues todas las películas aquellas que se hacían con Mr. Universo, Mr. Apolo, las de Maciste, las de Hércules, etcétera. Bueno, pues de repente, sin saberse muy bien por qué, quizá por un problema industrial, se empiezan a rodar películas del oeste. Yo creo que entre el año 61 y el año 75 se pueden filmar más de 500 películas entre Almería, en España, y Colmenar Viejo, en Alemania, en Italia, en Cinecittà, naturalmente en estudio. Y estas películas, curiosamente, tienen un éxito tremendo. La piedra angular de todas ellas es el puñado de dólares, y la mejor de todas es esta, insisto, de Sergio Leone. ¿Cuándo nace esto? Decía yo en este momento, quizá nace un poco más atrás. Nace posiblemente cuando el western se está agotando, cuando solo está en las televisiones, en las series como Gunsmoke, El hombre del rifle, Rawhide, Sugar Food, y los grandes hombres del western apenas lo hacen ya, que son John Ford, Hawks y compañía. Y curiosamente a los que les gusta el western son a los que son de fuera de Estados Unidos, entre ellos Kurosawa, que había hecho en los años 50 Los Siete Magníficos y Yojimbo. Y ahí me parece que esta es la piedra de verdad significativa. Los Siete Magníficos. Algo ocurre con Los Siete Magníficos, que se le encienden los ojos, se le iluminan todas las ideas a los cineastas italianos. No solo a Leone, a Sergio Corbucci, Sergio Solima, a todos estos que empiezan a hacer un cine siguiendo de alguna manera y en contra de lo que pudieran decir las críticas, los patrones del cine clásico americano del cual todos estaban enamorados. Y en cualquier caso, La muerte tenía un precio, es la reafirmación de tres pilares fundamentales. Uno es Clint Eastwood, que ya lo habían traído para hacer Por un puñado de dólares, es un actor norteamericano. A él no le parece todavía lo suficientemente duro para hacer esta película, que es la primera, que es Yojimbo, que ya la vimos aquí, una película japonesa. Él quería a alguien como Henry Fonda, alguien duro como Lee Marvin, y se encuentra con este tipo muy alto, pero todavía como jovencito y como blando. Le hace dejarse la barba, le coloca un poncho, un sombrero, le pone un purito entre los labios, que él no fumaba, y deciden, una vez visto el guión, que hay que quitar todo el máximo posible de diálogo, para que este tipo lacónico dé pie a ese personaje. Visto ahora, uno tenía la sensación de que estaba viendo un cómic, como además era en escope, parecía realmente la viñeta de un cómic. A eso se une Ennio Morricone, uno de los grandes músicos contemporáneos italianos, que crea, a base de armónica, a base de guitarra eléctrica, silbidos, ruidos de Winchester, etcétera, una música que se va a hacer inolvidable. Ahora es imposible verlo, estos westerns sin ella. Pero bueno, hay mucho que hablar, porque además de eso está Leone. Leone, que venía de ayudante de dirección de todas las películas que se rodaban, desde Quo Vadis hasta Ben-Hur, que luego trabaja con Pontecorvo y con toda la gente, un enamorado del cine, y que
me parece que hace algo distinto, da un vuelco a las películas del oeste. Se le llama un atrevido, un iconoclasta, pero realmente yo creo que La muerte tenía un precio, es una película magnífica, vista en su tiempo y vista hoy, y que desde luego es mejor que Hasta que llegó su hora, donde los problemas de ritmo, cuando descubre continuamente los movimientos de grúa, son tremendos, hasta que consigue su gran obra maestra, que es Érase una vez América, que ahí sí, ahí estamos ante una de las obras incontestables del cine europeo, para mí mucho mejor que el Novecento, y digo Novecento de Bertolucci porque fue compañero suyo en el guión y porque Novecento también lleva la música de Morricone, sin comparación posible con la otra. Pero como me estoy alejando mucho ya de la película y de este western, tengo aquí a mi amigo Juan Manuel de Prada. Buenas noches. Buenas noches, que creo que compartes mi entusiasmo por esta película de La muerte tenía un precio. Sí. Que, insisto, a mí El bueno, el feo y el malo me gusta mucho, pero creo que es la mejor de la trilogía. A mí es la que más me gusta de la trilogía, aunque disiento contigo, a mí Hasta que llegó su hora también me gusta mucho. Creo que es una película que lleva al extremo las innovaciones formales de Sergio Leone, que ya apuntan aquí. Pero la verdad es que a mí Sergio Leone, bueno, aparte que le tengo un cariño especial, porque la primera película que vio mi madre una vez embarazada fue El bueno, el feo y el malo. O sea que es un cariño intrauterino el que le tengo ya, y ya siempre me lo dice. Y la verdad es que luego, cuando he visto la filmografía de Sergio Leone, pues por supuesto ya no en el cine, sino en DVD o en vídeo, me he dado cuenta que creo, a mi modo de ver, que es uno de los cineastas que más ha influido en el cine contemporáneo. Es decir, ese estilo enfático que tiene, esa capacidad para moverse entre la solemnidad y la parodia, es una mezcla muy difícil de conseguir y que está muy presente aquí. Esta película es una parodia del western clásico, pero al mismo tiempo es un homenaje reverencial, ¿eh? Esto es algo muy difícil de lograr y que quizás si de algo peca el spaghetti western es que en general tenía un tono paródico, un tono como de segunda mano, digamos, que lo hace en líneas generales pues un subgénero, ¿no? Pero Sergio Leone logra crear, a mi modo de ver, un género cinematográfico nuevo. Habría que decir que el enlace entre Sergio Leone y el western fue precisamente durante el rodaje de Sodoma y Gomorra, donde él estaba pues, haciendo de ayudante de dirección o de director de segunda unidad. Él, con el actor Stewart Granger, que ha trabajado en películas alemanas del oeste, le comenta que estas películas del exploitation film, digamos, por ejemplo, Evening Standard dice que la película es fantasías de muerte. En la NBC se dice un regalo para quienes disfruten con la necrofilia. El resto de nosotros podemos divertirnos gratis en la carnicería. Evidentemente la película de Sergio Leone es violenta, muy violenta para los parámetros de la época. Realmente hoy pues la violencia que nos muestra ha quedado superada. A mí lo que más me interesa de la película es su tempo. Un tempo que yo creo que bebe directamente de las películas japonesas, de las películas de Kurosawa. Efectivamente, en la primera, por un puñado de dólares, llega a plagiar prácticamente a Kurosawa, y de hecho tuvo problemas legales por ello. Pero esa exasperación del tiempo narrativo va acompañada de una planificación absolutamente novedosa, ¿no? La manera que tiene Sergio Leone de filmar los duelos a pistola, y aquí al final de la película hay uno, quizá el más célebre, junto con el de Hasta que llegó su hora de su filmografía. El modo que tiene de filmar las miradas, ¿no? El laconismo de sus personajes, esa forma de demorar el plano hasta un grado al que el cine no estaba acostumbrado, pero sin embargo lograr con ello una forma nueva, pero en absoluto aburrida, todo lo contrario, ¿no? Es la creación de un clima estético que realmente es novedosísimo en su tiempo y que, como digo, a mi modo de ver ha influido en el cine muchísimo. No podemos dejar de hablar de que la música, tú has mencionado antes la música de Ennio Morricone, cada personaje tiene, digamos, su tema y su instrumento, la flauta Clint Eastwood, el birimbao Lee Van Cleef, ese reloj, esa musiquita de reloj Jean-Marie Volonté. La música adquiere un protagonismo nuevo. En el cine la música acompañaba la película, aquí la música subraya la película. Es muy curioso porque las bandas sonoras que compuso Ennio Morricone para Sergio Leone eran bandas que se elaboraban antes de que se hiciera la película e incluso antes de que se escribiera el guión. Sergio Leone le contaba la película